Bueno, buenos días. Un saludo en nombre mío y de MasterDen a este webinar Manejo Clínico y Técnico eh, de materiales contemporáneos, disilicato y resina. Primero que todo, agradecerles su presencia, comentarles que a los que no alcanzaron a ver o quieren repetir el webinar que tuvimos el 8 de abril, eh, referente a dientes artificiales, está disponible en la página de YouTube de MasterDen Limitada. Ese que ven ustedes ahí es el link que en un momento también lo vamos a compartir por el chat de esta presentación. Entonces, como nos gusta a algunas personas, incluyendo a la gente de MasterDen, la idea es compartir con ustedes este tiempo junto a los técnicos Juan David Uribe y José Melo. Juan David es de la ciudad de Medellín y José desde la ciudad de Cali. Unos temas referentes al manejo de disilicato de litio prensado maquinado y el manejo de resina maquinada Iramic de la casa comercial Obsera. Entonces, ya que mucha gente ingresó desde temprano y la idea es no hacerlos esperar, entonces vamos a dar inicio. Entonces, para poder dar inicio al manejo de materiales, obviamente tenemos que empezar por la parte del principio. Y el principio es obviamente el diagnóstico que debemos hacerle a un paciente con base en una historia clínica, ahora mucho más que antes, aunque antes también debería ser así. El manejo de la historia clínica es fundamental a la hora del manejo de cualquier paciente. Para eso obviamente necesitamos ayudas diagnósticas, medios radiográficos, modelos, etcétera. Todo lo que nos pueda colaborar, incluyendo fotografías, todo lo que nos pueda colaborar para llegar al diagnóstico final de un paciente. Cuando tengamos ese diagnóstico, obviamente tenemos un plan de tratamiento, el cual lo primero que debemos hacer es compartirlo con nuestro paciente para que él nos dé su aprobación y después podemos empezar ya la parte de ejecución, teniendo en cuenta dos cosas. La parte de ejecución la tenemos que mirar hoy en día desde dos puntos de vista. El primero desde el punto de vista de lo que vamos a hacer en la clínica y el segundo es tener en cuenta el laboratorio. Por eso es que MasterDen hace esta serie de seminarios donde la idea es conjuntar el mundo de los técnicos con el mundo de los odontólogos. Es algo fundamental. En la universidad donde yo trabajo, Uniceo, eso es fundamental. No podemos dejar de lado definitivamente el hecho de trabajar de la mano de los técnicos. Entonces, para poder hablar de esto, una vez que hemos definido con nuestro paciente qué tipo de restauración vamos a hacer, vamos a poder definir, o les voy a entrar a definir algunos tipos de restauraciones que manejamos hoy en día. ¿Qué debemos tener en cuenta? Hoy en día manejamos mucho el término monolítico y a veces no entendemos claramente qué es monolítico. Monolítico significa, me gusta más la tercera definición que nos da la Real Academia Española, que es de una pieza, sin fisuras, ¿sí? Muy diferente a monocromático. Cuando hablamos de monocromático estamos hablando de algo que no tiene color o de un solo color. Cuando hablamos de policromático estamos hablando de varios colores. Ahora bien, cuando trasladamos eso a la parte de rehabilitación, entonces todos estamos acostumbrados a trabajar con estratificación, ¿sí? Porque así nos criaron. Obviamente es la parte más estética del manejo, ¿sí? Donde yo tengo una cofia en la cual voy a montar cerámica, ¿sí? Entonces, todo el color final y la estética final de ese paciente la voy a tener a partir de la estratificación de la cerámica. Muy diferente es cuando queremos hacer cutback. Cuando hablamos de cutback es un pequeño desgaste que se hace en la zona incisal principalmente, donde el material que estamos trabajando, en este caso de silicato de litio, maquinado,
debe tener por lo menos el 80% del material base. Quiere decir que esa estratificación pequeña que vamos a hacer, también conocida como cutback, va a ser solo del 20%. Ahora bien, tenemos otros términos y otro tipo de restauraciones. Las restauraciones monolíticas monocromáticas. ¿Sí? Generalmente estas restauraciones monolíticas, o sea, de una sola pieza, y monocromáticas de un solo tono, podríamos decir que en muchas de las oportunidades están trabajadas para el sector posterior. En este caso estamos viendo cómo manejamos el producto Iramic, una resina de la cual vamos a hablar más adelante, en todo el sector posterior. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es más importante la función que la estética? Ahora bien, si nosotros vamos a trabajar el sector anterior, pues obviamente tendremos que trabajar la parte monolítica policromática. ¿Sí? ¿Qué es monolítico policromático? O sea, una sola pieza, pero donde voy a tener la posibilidad de que el material me permita tener tonalidades diferentes, como lo vamos a ver más adelante, como el material Iramic. Importante en este punto, pensar las preparaciones. Las preparaciones, digamos que es algo que ha estado muy de moda en estos días, porque nosotros, casi todos, estamos criados por los principios de preparación dental de Chillingworth, donde el primero de ellos es preservar la estructura. Pero hace mucho tiempo que no lo hacemos. Hace mucho tiempo que desgastamos mucho diente y hace mucho tiempo que no tenemos en cuenta ese pequeño aspecto. Y ese aspecto es muy importante porque hoy en día estamos en la era de lo mínimamente invasivo. Ojo, estoy hablando de mínimamente invasivo, no estoy hablando en ningún momento de no prep. O sea, no estoy hablando de no preparar los dientes. Para mí definitivamente yo tengo que darle el espacio para que el material llegue a su estética final, a su resistencia final, y tengo que darle el sitio para que el técnico sepa hasta dónde llegar. O sea, el cuento de las no prep para mí realmente no funciona. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo voy a trabajar con mínimamente invasivo, como veíamos en la foto anterior, obviamente tengo que pensar en matrices. Entonces, es por eso que con la doctora Mónica Rodríguez en Uniceo, hace un par de años que empezamos a trabajar con la materia de materiales inyectados, entonces creamos esta clasificación de matrices, donde los clasificamos en tres partes: diagnóstico, ejecución y laboratorio. Ya las vamos a ver una por una. Entonces, cuando yo hablo de matrices a nivel de diagnóstico, está cuando yo voy a hacer la matriz para trabajar mi mockup. ¿Qué es el mockup? El mockup es el nombre más conocido. Hay gente que le dice maqueta, hay gente que le dice test drive. La verdad es una manera como el odontólogo, a partir de un encerado que haya hecho un técnico, que haya hecho el mismo odontólogo, le pueda mostrar al paciente cómo es lo que queremos hacer, sin haberlo tocado siquiera. ¿Sí? Entonces, hoy en día, pensar en no hacer un test drive como esto es casi que imposible. Además, ese encerado diagnóstico después nos puede servir inclusive para hacer las provisionales con otro tipo de matrices o inclusive con la misma, y después nos va a servir para muchas más cosas. ¿Cuáles cosas? En el proceso de ejecución, esos mismos encerado diagnóstico me sirve para hacer una matriz de preparación. ¿Qué quiere decir matriz de preparación? Para yo poder determinar qué tanto material dental voy a quitar en cada uno de los dientes. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, de medio lado, ¿sí? ¿Qué tanto tengo que tallar ese diente para lograr el cometido de lograr esa restauración con todas las de la ley? Puedo medir. Entonces, fíjense que no se trata de no tallar los dientes, se trata de tallar lo mínimo necesario. Por eso se habla de mínimamente invasivo. ¿Sí? Yo no estoy invadiendo, estoy trabajando con lo que me da el encerado que ya hemos probado en nuestro paciente. Ahora bien, para estratificar por medio de resinas, esas matrices también me van a servir. O sea, yo ya tengo el largo de los dientes y sé hasta dónde puedo llegar con esas resinas. También podemos inyectar con medio de resinas, donde la matriz ya no la vamos a hacer en silicona de condensación o de adición tipo masilla,
sino donde vamos a tener que utilizar silicona transparente, tanto para esa técnica como para la técnica de estampado que hoy en día se está utilizando mucho. Ahora bien, en la parte del laboratorio, ¿sí?, esas matrices me van a servir para sobre todo en la parte del cutback o de la estratificación. Si yo tengo mis restauraciones a las cuales les voy a quitar la parte incisal, tengo que tener una guía de hasta dónde voy a llevar esa restauración. Entonces, para saber hasta dónde voy a llevar esa restauración, esas matrices me van a servir específicamente para eso, ¿sí? Aquí vemos otro caso, un encerado al cual se le hace cutback. Entonces, cuando yo voy a hacer el cutback, cuando le voy a colocar la cerámica, ya tengo una guía para no tener que alargar y salirme de los parámetros que ya están establecidos tanto por el odontólogo como por el paciente. Eso quiere decir que hoy en día nosotros hablamos de restauraciones completas y restauraciones parciales. ¿Por qué lo simplifico a eso? Porque ustedes se van a encontrar una serie de clasificaciones, sobre todo para lo que no son coronas completas, donde empiezan a hablar de una serie de términos, long wrap, occlusal veneers, veneer lace, etcétera, pero básicamente son restauraciones parciales. En esas restauraciones parciales, obviamente, están incluidas y está incluido lo que hace referencia a las carillas. ¿Qué sucede? Hoy en día estamos abocados a que las preparaciones son diferentes. ¿Por qué? Porque el tipo de retención es diferente. Lo que hacíamos nosotros hace unos años, como lo vemos acá, era retención macromecánica. ¿Por qué? Porque los materiales y los cementos que teníamos me tenían que ayudar, yo tenía que ayudarle a esos materiales por medio de la geometría, por medio de la fricción, por medio de la vía de inserción, para ayudarle a que ese material se adhiriera o estuviera pegado al diente. Hoy en día la retención que le damos a esos dientes es micromecánica, porque para eso tenemos la adhesión. Ahora al final de la charla vamos a hablar un poquitico de cementación, y eso nos va a servir para estética, y obviamente la pasividad es lo que necesitamos, no una vía de inserción. Entonces, por eso estamos hablando hoy en día de restauraciones adhesivo-retentivas. Entonces, son dos cosas diferentes que debemos tener en cuenta. Ahora bien, la única manera de trabajar con este tipo de restauraciones, pues, es utilizar materiales que nos permitan hacer eso. Obviamente, para eso están los materiales cerámicos. En este caso, lo que vamos a hablar el día de hoy es específicamente de los materiales cerámicos que se trabajan por medio de inyección, como el disilicato de litio UP-Press, o maquinado, como en este caso el disilicato de litio tipo UP-Cat, y los materiales tipo resina, como son el Iramic. Ahora bien, ¿quiénes fueron los encargados de traernos a este punto de la rehabilitación adhesiva? Debemos pensar en los flujos de trabajo que vamos a tener. Los flujos de trabajo hoy en día los podemos manejar de manera tradicional o análoga, quiere decir con impresiones, llámese en silicona, mercaptano, poliéter, o de manera digital. Entonces, cuando hablamos de manera digital, pues obviamente es con la presencia de escáneres intraorales. Traigo a colación de los escáneres intraorales esta foto donde está reunida la historia del CAD/CAM. Quiere decir, el doctor Duret, que fue el primero que empezó a hablar de tecnología CAD/CAM, y el doctor Morman y el ingeniero Marco Brandestini, que fueron los que comercialmente empezaron a crear este tipo de tecnología para nosotros. El tercero en discordia que aparece ahí, digo yo siempre que es el que tomó la foto, es el ingeniero de sistemas Alain Ferrou, que fue el encargado de crear el software. Estamos hablando de que en los años 80 no es como ahora que se manejan los software de una manera tan fácil. En esa época la cosa era un poquito más complicada. Entonces, digamos que gran parte de lo que hoy en día tenemos como tecnología CAD/CAM se la debemos a ese ingeniero de sistemas. Ahora bien, hablemos de tiempos. Cuando nosotros trabajamos con tiempos análogos, tenemos que tener en cuenta cuánto se va a demorar el material en la boca, cuánto tiempo tenemos que esperar para el vaciado, cuánto tiempo tenemos para sacar ese modelo de nuestra impresión definitiva y cuánto tiempo nos podemos demorar en el montaje.
Esto a grandes rasgos se puede demorar alrededor de 128 minutos, mientras que exagerando la cosa, nosotros de manera digital nos podríamos demorar en las mismas características alrededor de 15 minutos. No quiere decir que uno sea mejor que la otra. Estamos hablando de tiempos en este momento. Ahora bien, ya hablamos de la historia del CAD/CAM, hablemos de la historia de la inyección. El primer material inyectado fue leucita, ¿sí? Y fue alrededor del año 1990 cuando se hizo la presentación comercial, aunque el sistema ya venía testeándose alrededor del año 1988 aproximadamente. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar materiales? Al momento de seleccionar materiales necesitamos definir qué resistencia requerimos para tener ese paciente. Entonces, normalmente los fabricantes nos entregan una serie de números que están en megapascales, pero nosotros tradicionalmente mordemos en newtons. Entonces, el doctor Bedoya de la ciudad de Cali hizo alguna vez este estudio donde midieron la fuerza en newtons de unas poblaciones colombianas, mestizos, afros y ticunas. Yo básicamente lo que hice fue trasladarlo y sacarle el promedio. Y entonces hice este cuadro donde podríamos decir que en promedio el colombiano muerde 190 newtons en el sector anterior, en zona de premolares alrededor de 410 newtons y en el sector posterior alrededor de 600 newtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Para eso hay demasiados materiales y sobre todo para sistemas maquinados hay demasiados materiales. Imagínense que cuando yo empecé en este tema, por allá por los años 2010, el año 2010, y empecé a enseñar este tema, había solo 35 materiales para el sistema CEREC, que era lo que yo manejaba en ese momento. Al año siguiente, a Dios gracias, recibí la colaboración de mi maestro que ahora trabaja y es mi compañero de trabajo, el doctor Gonzalo Amaya, con el cual escribimos este artículo donde están resumidos los materiales CAD/CAM. Entonces, esos materiales CAD/CAM realmente nos funcionan, nos sirven y principalmente podemos hablar hoy en día de que esos materiales vienen en monocromáticos, pueden ser policromáticos. Cuando hablamos de producto final, estamos hablando del material que va a ir directamente a la boca del paciente. ¿Sí? Y entonces aparecen este par de personajes que vemos acá, Pascal Mañé y Francesca Bailati. ¿Por qué los traigo a colación? Porque este par de personas son los que nos han dicho, venga, si ustedes van a utilizar odontología adhesiva, los materiales de elección son resinas maquinadas y disilicato de litio en cualquiera de sus dos presentaciones. ¿Sí? Entonces, la odontología adhesiva viene de ellos, llega a nuestra Latinoamérica y hay grupos como por ejemplo del doctor Roberto Tello, ahí vemos al doctor Aníbal García también, al doctor Gustavo Huertas, al doctor Andrés Acevedo, al técnico dental Gustavo Valverde, ¿sí? Que son las personas que de pronto se han encargado de difundir esta tecnología en Latinoamérica. A nuestro país tenemos grandes también personas que nos han ayudado a difundir esto de la rehabilitación oral, en este caso la aditiva. Ahí la vemos al centro con su sonrisa de oreja a oreja, a la doctora Mónica González. Entonces, volviendo, ya saliéndonos de ese acápite, volvemos a hablar de producto final. Entonces, hablamos hace un momento de resinas maquinadas. Y cuando hablamos de resinas maquinadas, realmente en el mercado mundial hay muchas. Pero en nuestro país, o sea, en Colombia, básicamente tenemos estas dos que vemos acá, Tetric Cat de Ivoclar y Brilliant de Coltene. Mientras que aparecen entonces casas comerciales como Masterdent trayendo este producto que se llama Iramic. Ese Iramic viene en dos presentaciones, LT y HT, y tiene una gran resistencia y una gran estética. ¿Sí? ¿Qué sucede? Es el único material, el Iramic, que es policromático polimérico. ¿Qué quiere decir?
tiene muchas capas, tiene realmente 3 capas, quiere decir, tiene un color en la parte gingival, que es el color más cromático, como normalmente es el diente, en la parte central tiene el color correspondiente a nuestro diente, y en la parte incisal, obvio, es un material un poco más translúcido, y es el único de este tipo de materiales poliméricos que viene en esta presentación de multicapas. ¿Qué sucede? En el caso de las cerámicas de disilicato de litio, obviamente está el UPCAD, que es un material que viene o que traen a nuestro país en presentación LT y HT de más o menos 360, más o menos 60 megapascales de resistencia. Es un material que, acordémonos, viene en un estadio de metasilicato que después tenemos que hacerle un proceso de cristalización más o menos a 850 grados, donde le vamos a colocar aproximadamente 30 a 35 minutos. Tenemos la posibilidad, si nosotros estamos trabajando en el sector posterior y podemos y sabemos cómo hacerlo, de una vez de dejarlo caracterizado, o sea, con stains y glaseado. O sea, podemos hacer todo ese proceso en un solo paso. Ahora bien, el disilicato de litio, el manejo más espectacular que se le puede dar es cuando lo manejamos con prensado. Entonces, para el prensado está el UP-Press, tiene un poquito más de resistencia. ¿Por qué? Porque no necesitamos el hecho de que haya ese cambio de fase de metasilicato a desilicato, sino que esta pastilla solo cambia un poco de volumen, se vuelve un poco pastosa para el proceso de inyección, ¿sí? Los usos para ese material, obviamente tenemos HT, LT y MO. Cuando hablamos de MO estamos hablando de mediana opacidad, quiere decir que es cuando vamos a estratificar, mientras que en los otros podemos hacer cutback y principalmente la técnica de maquillaje, que es como más se maneja. Entonces, vamos a dejar la parte de los casos de silicato de litio, las voy a dejar a José Melo, que es un experto en eso, pero les voy a mostrar un caso que realizamos en Uniceo con la doctora Mónica González. Este es el caso del paciente. Si ustedes se dan cuenta, el paciente no sonríe, ¿sí? El paciente viene con dientes desgastados totalmente, ahí están los arcos superior e inferior, las radiografías, no tenía nada realmente, y entonces hicimos que el técnico Hugo Amortegui nos ayudara con el encerado de ese paciente, y a partir de eso entonces empezamos a trabajar el mockup. Este caso es mucho más largo, o sea, es la doctora Mónica González poniendo en práctica todas las enseñanzas de la maestra Francesca Bailati en la técnica de 3-step. Estoy tratando de resumirlo para que podamos entenderlo. Entonces aquí estamos viendo el paciente hablando en la parte izquierda de la pantalla sin haberle hecho nada, y en la parte derecha cuando le estamos haciendo el mockup. Observen el cambio, el paciente ya se le ven dientes en el momento de hablar. Y entonces esas matrices que utilizamos con nuestro encerado diagnóstico nos van a servir obviamente para saber si tengo que desgastar un diente como en el lado derecho o si tengo que aumentarle como en la parte morada que se ve en el lado derecho de nuestra imagen. Obviamente las preparaciones dentales mínimamente invasivas hay que hacerlas con fresas adecuadas, hay que hacerlas idealmente controlando la velocidad con motores eléctricos. La impresión definitiva la hicimos con el sistema Trishape. Aquí está la doctora Marcela Bello de esa casa comercial ayudándonos en el momento de la impresión. Y decidimos utilizar para eso Iramic. ¿Por qué Iramic? Porque era un paciente que estábamos haciendo una restitución de dimensión vertical y la idea es que estos materiales tipo resina, donde tenemos el 100% de la polimerización de la misma, pues es el ideal. Y entonces decidimos usar Iramic. ¿Por qué? Por lo que les nombraba yo anteriormente. Iramic me da una presentación para el sector posterior, que en este caso utilizamos pastillas HT, y para el sector anterior utilizamos las pastillas ML. Entonces, aquí vemos en amarillo al fondo las preparaciones, en rosado cómo venía el diente del paciente, y esto era lo que íbamos a hacer. Esa era la manera como le íbamos a restituir al paciente. Aquí tenemos en un modelo 3D las restauraciones,
Y esta es la manera como queda el paciente. Restituida la dimensión vertical, sector posterior con IRAMIC HT, sector anterior con IRAMIC ML. Las vistas oclusales de ese mismo paciente. Entonces, ¿qué podemos sacar como resumen de esta primera parte que les estamos hablando? Que los materiales me van a condicionar qué tipo de restauración voy a hacer, me van a condicionar qué tipo de preparación tengo que hacer y obviamente me van a condicionar el tipo de cementación que voy a hacer. Entonces, más adelante vuelvo con ustedes para hablarles un poco de cementación. Por ahora los dejo en manos del técnico dental Juan David Uribe, quien desde Medellín nos va a hablar de todo el proceso de prensado de estos materiales. Muchas gracias, doctor Edgar. Bueno, a continuación entonces trabajaremos con las pastillas Apsera de la casa Masterden, distribuidas por Masterden para Colombia. Inicialmente, en nuestro trabajo tenemos que hacer el encerado. Muy importante, existen las tecnologías nuevas, como son el fresado y los encerados con los enceradores eléctricos, como por el que podemos observar de la marca Denestar, distribuido por Masterden. E iniciamos con la colocación de los viaductos o bebederos. Es muy importante revisar el calibre, el grosor, tanto el grosor como el largo de estos. Para esto tenemos las siguientes indicaciones, y es la ubicación que deben de tener las carillas y las copias en el momento de hacer el encerado. La angulación de los viaductos debe ser entre 45 y 60 grados, es lo recomendado que se debe trabajar para estos encerados. Y la altura, uniendo el bebedero o el viaducto a la cofia, debe ser entre 15 y 16 milímetros, o sea, 1,5 cm aproximadamente. Y como ven en las imágenes del centro, el viaducto debe ir hasta como fluyendo hacia la parte más larga de la pieza. Acá pueden ver en esta más específicamente, entonces la angulación entre 45 y 60 grados y la altura contemplando el viaducto más las cofias. Y la otra medida que vemos ahí es que tiene que haber un espacio de revestimiento para que en el momento del prensado no se nos vaya a reventar el anillo por dejar muy corta la pared en ese punto. ¿Qué no se debe de hacer? No se debe de hacer viaductos en este sentido, y es que no fluyan o que algunas piezas queden con atrapamiento de burbujas por ubicarlas mal. La angulación muy corta o muy ancha. Entonces esto es lo que no debemos hacer. Volvemos un poco para que nos quede en la mente grabado. Esto lo van a tener en las historias y lo van a poder tener el video para tener esta información. Esto es lo que debemos hacer y cómo debemos ubicar las piezas en el momento del encerado. Para un mayor control en la medición del viaducto y del tamaño que vamos a utilizar, pues recomendamos hacerlo trabajándolo sobre el modelo. Y luego también la ubicación en el anillo. ¿Qué ventaja tienen las pastillas Apsera distribuidas por Masterden? Tenemos un peso por pastilla de 3.3 gramos. ¿Qué nos garantiza eso? Una mayor cantidad de material a un muy buen precio. La imagen que vemos al lado izquierdo de sus pantallas es el peso en gramos de cera. Lo que pesen las carillas más los viaductos, podemos llegar hasta 0,90 gramos de cera, y eso lo podemos inyectar con una sola pastilla de Apsera. Inicialmente, luego de colocarlo en la base del anillo, le aplicamos un tensoactivo. Unos aplican tensoactivo, otros agua jabonosa, otros alcohol. Cada técnico tiene sus resabios, por decirlo de alguna manera, o sus técnicas.
pero nosotros recomendamos el alcohol porque acá tenemos que empezar a revisar es cómo nos va con la capa de reacción. Otro es la ubicación dentro del anillo, muy importante, que no esté pegada una pieza a la otra y que no esté pegado a las paredes del anillo porque por ahí se nos puede reventar en el momento de hacer el prensado. Cuando empezamos a vertir el revestimiento, pues recomendamos primero pintar las piezas por dentro para que no queden burbujas atrapadas y luego vertir el revestimiento por las paredes del anillo. Ya cuando fragua, se endurece el revestimiento, hacemos un raspado en la parte inferior para que quede totalmente plano y revisemos contra una superficie que el anillo quede totalmente recto, que no vaya a quedar inclinado hacia algún lado cuando lo vamos a poner en el horno. Luego procedemos a ingresarlo al horno para proceder a la evaporación de la cera. Masterden cuenta con los hornos de EDG. Tenemos el horno W1 para 6 anillos, el W3 para 8 anillos de 100 gramos y el F3000 para 10 anillos de 100 gramos en acero inoxidable. Luego de este punto de la inyección tenemos que coger dos caminos. Si tenemos el horno convencional o tenemos la máquina semiautomática de vacío, con vacío o máquinas de inyección manual. Entonces, en este paso, si nos vamos primero por los que tenemos el horno convencional de inyección, entonces ponemos el anillo, ponemos nuestra pastilla, ponemos el émbolo y lo llevamos al horno. Este es el horno iPress 2 EDG distribuido por Masterden. Hacemos ya el prensado y el proceso como normalmente lo conocemos con nuestros tiempos y las tablas de cada pastilla que estemos manejando. ¿Qué ventaja tiene hacerlo con el iPress 2? Que la inyección con el iPress 2 de EDG es una inyección progresiva. No es un pistón que da un golpe, sino que es progresivo la inyección del material y va entrando y fluyendo dentro del encerado, dentro de la cavidad que tenía el encerado. Pero si ya nos vamos al otro sistema, entonces lo haríamos con la máquina semiautomática con vacío de la marca EDG. ¿Qué ventaja tiene este equipo? Este equipo tiene la ventaja de que no es un horno, hace el proceso de inyección con vacío, lo que garantiza que nuestras inyecciones salgan libres de poros y de burbujas y haya una mayor fidelidad en el momento de la inyección. Esta máquina se trabaja con bomba. Entonces ya, como el proceso es una máquina de inyección, perdón, y les decía que no es un horno, entonces todo el proceso de calentamiento, tanto del anillo como de la pastilla y el émbolo, lo tenemos que hacer en el horno evaporador de cera. Luego de haber estado caliente haciendo el proceso de evaporación de cera, volteamos el anillo, ponemos la pastilla y el émbolo y procedemos a calentarlos todos dentro del horno evaporador de cera. ¿Qué recomendaciones hacemos? Y es la calibración de sus hornos. Tenemos que estar claros en que las temperaturas de nuestros hornos estén bien calibradas. Y procedemos al prensado con otra recomendación y es que el hornador de cera debe estar cerca a la máquina de inyección y del horno, porque ese tiempo que transcurre mientras llevamos el anillo del horno evaporador de cera al anillo de inyección o a la máquina semiautomática de inyección son tiempos de enfriamiento del anillo. Ya lo que es el proceso por el horno de inyección o por la máquina semiautomática llegan al mismo punto, al enfriamiento del anillo. Este tiempo, ¿cuánto se debe enfriar? ¿Cuánto debemos dejar que se enfríe el anillo? El tiempo cuando ya lo podamos tomar con nuestras manos, no más, no aplicarle ventiladores, ni aire acondicionado, ni ponerlo en el agua, porque hay un choque térmico. Luego de que ya está frío, procedemos a destapar el anillo. Para esto contamos con nuestros equipos recomendados para este proceso de corte
Y para abrir el anillo, que son los de la marca Marathon, tenemos el Champion 3 de 40.000 revoluciones, tenemos el Eco 450, mucho más recomendado para laboratorios, de 45.000 revoluciones, y tenemos el Multi 600, que es de 50.000 revoluciones con balineras cerámicas y tiene 3 funciones, que es con perilla, con pedal o con rodilla, porque a veces en los espacios de los laboratorios son reducidos y este equipo lo podemos poner debajo de la mesa. Luego de hacer este corte, hay 2 recomendaciones en este corte. Una es por la copa, que ya lo tenemos medido, los técnicos ya lo han calibrado y con una reglita hacemos ese corte con el disco. Y otra recomendación tipcito muy importante es cuando estamos haciendo el revestimiento, cuando estamos vaciando el revestimiento, colocar 2 punticos de cera a la altura de las cofias, hasta dónde llegan las cofias. Y cuando hacemos el revestido, eso nos lo va a indicar también acá para poder limpiar más rápido y quitar más rápido el revestimiento para empezar a limpiar. Luego procedemos al proceso de decapado. Lo hacemos, nosotros recomendamos la máquina que era EDG, que es la Hydro de One. Esta Hydro trabaja con agua, aire y perlas. ¿Qué ventaja tiene este equipo? Que es totalmente limpio, como lo pueden ver al lado derecho, mientras que con nuestros arenadores que manejamos en este momento, pues hay que usar mascarilla, y dentro de las áreas pequeñas de los laboratorios que a veces tenemos, ese polvillo empieza a contaminar y a ensuciar todo el laboratorio. Entonces, recomendación, este equipo nuevo y muy nuevo en el mercado, la Hydro de One DDG, distribuido por Masterden, porque nos hace trabajar mucho más limpio en los laboratorios. Ya empezamos iniciamos el proceso de corte, luego del decapado, de la limpieza, empezamos el proceso de corte. Masterden cuenta con todos los instrumentos de corte y de pulido para el disilicato. ¿Qué recomendación es muy importante? No cortar muy cerca a la cofia. ¿Por qué? Porque puede haber una fractura en este trabajo de corte. Luego seguimos con el pulido, también contamos con la parte de los pulidores de Masterden para este proceso de pulido y acabado y de acabar de desgastar el viaducto bebedero y empezar a dar unas caracterizaciones. Luego procedemos a llevarlo al ultrasónico para limpiar impurezas o suciedades que hemos trabajado en el laboratorio. Y muy importante, hacerle un desengrasado o una limpieza con la vaporizadora. Nosotros contamos con la vaporizadora EDG, que cuenta con un recipiente que no es tipo caldera como se hacía anteriormente, sino que el agua se conserva fría y solo el agua que sale a través de la manguera es la que se calienta. Entonces nos ahorra, en el momento de tener siempre un equipo encendido, solo se enciende cuando se va a utilizar y tenemos agua caliente disponible durante todo el tiempo que necesitemos. Ahora, muchas gracias por la atención. Los dejo en compañía del técnico dental José Melo desde la ciudad de Cali. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Juan David. Un saludo para Masterden y a su equipo de trabajo. Y yo soy el encargado ahorita de hablar de la parte estética. Ya mis compañeros han mostrado el paso a paso. Y vemos aquí el primer caso, es un caso de un cut-bath, donde preparamos el disilicato con las precauciones, manteniéndolo refrigerado para evitar fracturas, y hacemos una estratificación básica, pero que nos dé una naturalidad a la hora de ir a la boca, que es lo que hoy en día los pacientes nos requieren. Segundo, vemos aquí la foto, ya el caso anterior, ya finalizado antes de ir a boca. Vemos cómo la estratificación se ve algo más natural y cómo podemos llegar a algo natural sin perder los principios que nuestro clínico o el paciente desea. Vemos nuestra siguiente imagen. Vemos un disilicato de litio en LT BL1 Bliss, donde se puede manejar algo de naturalidad, donde podemos ver la translucidez del material y juntamente con el sustrato del cemento nos va a dar un color final muy natural y un blanco que el paciente ha requerido. Esta parte quiero hacer un énfasis más profundo, es que muchas veces nos toca hacer un encerado
y entregar un laminado cerámico mucho más delgado. Ahí pueden ver que tenemos un espesor de 0.2 milímetros, es algo muy delgado, pero el cual el material de Atsera tiene la capacidad, tiene la dureza de resistir fracturas. Obviamente con el manejo correcto podemos llegar a un espesor mínimo y llevándolo a la boca vamos a ver más adelante cómo se ve la naturalidad. Vemos aquí la foto ya adaptada, ya antes de ir a consultorio. Esta parte también es muy interesante, podemos ver de que cuando usamos una HT tenemos una translucidez, tenemos un paso de luz, entonces es muy importante a la hora de elegir la pastilla. No tenemos que comprar pastillas por comprar, sino saber qué fondo tengo. Todos tenemos un punto de partida y tenemos un punto de llegada, y esa parte es clave que lo hará el doctor Edgar, es saber qué material correcto debe usar para cada caso para cometer los menos errores posibles. Vemos el caso que vimos anteriormente, la translucidez, el espesor de 0.2, fue un caso muy difícil, pero se cumplió con el objetivo. Vemos este caso aquí también vamos a hacer algo de énfasis, que es un disilicato de LT con un cutback, pero a veces no los quieren tan monocromáticos, quieren algo más de translucidez, de naturalidad, y podemos usar las dentinas, podemos usar ópales, podemos usar un mamelón. Ahí tenemos un mamelón light, un mamelón muy suave. Ya tú puedes usar la cerámica convencional que manejas en tu laboratorio. El silicato de Atsera es compatible con todas las porcelanas, con todos los maquillajes. Entonces es una buena opción a la hora de tener un producto en el laboratorio que nos pueda dar una mano alta en su calidad. Vemos el caso aquí en una foto para mostrar su valor. Y miren que es un trabajo que en una foto monocromática se alcanza a ver bien la translucidez, la naturalidad del trabajo y sobre todo el borde azuloso que lo piden muchos odontólogos, que pues no es fácil de hacer, pero teniendo la habilidad y la práctica podemos llegar a resultados muy precisos. Esta pastilla me gusta muchísimo este disilicato de HT, porque lo pueden ver la translucidez, la naturalidad. Cuando vemos el fondo, imaginen esa foto en un diente, se va a ver el fondo del diente, o sea que ya ahí vamos a tener un color mucho más natural. En este caso, usé unas pastillas de HT A1 para solo hacer esos dos dientes anteriores. Y vemos que debajo hay una cofia, que es la que más adelante les voy a mostrar, nos iguala el sustrato del diente para tener tener más precisión a la hora de cementar el caso. Vemos un caso de LT Bleach 1. Es un caso de un paciente masculino donde miramos la naturaleza de la pastilla, el color. Vemos este caso donde hay un material, una cofia que nos va a igualar el sustrato del diente adyacente para tener más precisión a la hora de color. Muchas veces manejamos una corona completa con cerámica, pero es más difícil obtener el color. Para los técnicos que están escuchando, eso es una técnica muy fácil de hacer y es muy precisa. Vemos la cofia ya sobre la superficie de la lámina, sobre la superficie de la cofia, y ese es el caso ya final, donde vamos a ver más adelante que el color va a ser muy preciso sin haberlo cementado. Mírenlo ahí, ya se ha cementado, ya tenemos prácticamente un 90-95% de mimetización del diente, o sea que es una técnica muy buena, usando una pastilla HT. Vemos el caso final, vemos el hablo con la translucidez. Este caso tiene laminados maquillados, porque no teníamos el espesor para colocar cerámica, se hizo un maquillaje muy natural y nos da ese resultado final en boca. Vemos este caso se manejaron dos centrales monolíticos con maquillaje y laterales y caninos son laminados cerámicos. Entonces vemos que hay algo de mimetización, pero es lo que hablábamos ahora, es saber qué pastilla voy a usar, y yo les recomiendo desde mi experiencia personal, yo uso mucho las LT para sacar dientes naturales, teniendo en cuenta que el sustrato no sea tan desfavorable y que tengamos un buen espesor. Este caso también lo manejamos con unas pastillas de LTBL1 de Atsera. Hicimos un maquillaje muy superficial para dar algo de translucidez y tener algo más de naturalidad en boca. Estos dos molares son dos molares monolíticos, donde usamos un maquillaje natural, donde podemos usar los cream, el azul, el maogai, son pigmentos cafeces que nos van a dar más naturalidad, pero vemos que es una pastilla que vamos a tener algo monocromático, pero le podemos dar algo de translucidez con el maquillaje
y esto lo manejo sobre todo para dientes posteriores, como habla el doctor Edgar, por su fuerza. Estos fueron 2 colas sobre implante que funcionan muy bien. Este caso es un caso completo de laminados cerámicos en LT, donde manejamos un modelo troquelado que da más precisión, y eso ya pues se maneja ya una parte más interactiva con el odontólogo para poder tener esa preparación y poder troquelar. Manejamos las LT y miren el resultado final, es un resultado muy óptimo, unos dientes muy naturales y que se pueden hacer con un maquillaje del maquillaje que tengas más cercano en tu laboratorio. En esta foto mostramos un disilicato limpio, ya arenado, ya pasado por el Inves, por el ácido, ya está listo para cortar, pero vemos la naturalidad y la translucidez. A mí me gusta muchísimo este material porque es un material que me da una naturalidad y una translucidez, algo muy preciso a la hora de cementar un disilicato de litio. Vemos aquí los laminados cerámicos, la naturalidad en boca, y manejamos 6 láminas. Vemos otro caso con 6 láminas en el ETBL1, la textura. Es un disilicato que se maneja de una facilidad a la hora de texturizar. No hay que apoyar la fresa tan dura, no es tan rígido, o sea que nos da algo de facilidad a la hora de tallarlo, porque hay disilicatos que sí son muy duros. Vemos el mismo caso de otra foto, la naturaleza, los ángulos de transición. Vemos otro caso, este caso ya es con HT, vemos la naturalidad de canino a canino, donde se mimetiza con los dientes inferiores este caso. Vemos una foto, ya estamos terminando. Esta foto son unos laminados en HT, como te digo, es una pastilla muy compacta a la hora de mimetizarse para igualar tonos de los dientes adyacentes. Este caso lo hicimos con unas pastillas de LT Bliss 2, eran unos dientes de una niña muy joven, pero tenía unos dientes muy desfavorables, con un sustrato muy amarillo, y esta LT nos ayuda a que pase menos el fondo y nos da un color más blanco y más preciso. Vemos aquí el mismo caso, antes miren, ahí se alcanza a ver algo del sustrato, era un color A3, vivía complejada, pero con el LT llegamos a un color adecuado y la paciente quedó muy contenta. Estas coronas son unas coronas monolíticas, no les decía, yo uso mucho para el monolítico el LT-A2 y las maquillamos con unos pigmentos muy naturales y son coronas que en boca van a tener unos realces muy naturales. Muchas gracias por la invitación, Master Dem, don Juan. Los dejo con el doctor Edgar Torres desde la ciudad de Bogotá, el cual nos va a complementar todo el tema de cementación y adhesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Muy interesante su intervención. Entonces, vamos a entender 2 cosas. Cuando nosotros hablamos de cementación, vamos a tener que partir primero de que idealmente tendríamos que tener aislamiento absoluto, ¿sí? Segundo, debemos saber qué material es el que vamos a cementar. Entonces, cuando vamos a hablar de eso, necesitamos saber qué sustrato. En este caso, tenemos un sustrato de Iramic. Este fue el caso que veíamos cementado, que trabajamos con la doctora Mónica González. Entonces, lo que tenemos que hacer para el Iramic es arenado, óxido de aluminio de 50 micrómetros, máximo 15 segundos y una presión de 4 a 5 bares. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que ser grabado con ningún tipo de ácido para este material. Es un material tipo resina, entonces debemos tener en cuenta este protocolo que les estamos mostrando. Luego, para el diente, obviamente vamos a tener en cuenta si es un diente que tiene esmalte. Se supone que si estamos trabajando en este tipo de concepto de restauración mínimamente invasiva, pues estamos trabajando en esmalte, quiere decir que vamos a tener que hacer profilaxis y la elaboración de ácido fosfórico, la utilización de ácido fosfórico al 37% por 15 segundos en el diente. Y después utilizar, obviamente, dependiendo del cemento que vayamos a utilizar, el adhesivo o el silano adecuado según la casa comercial. Y obviamente tener en cuenta si es un material de fotopolimerización o de autopolimerización. Ahora bien, para cementar el disilicato, este es un video que me facilitó la doctora Mónica González, donde recordemos que tenemos que usar ácido fluorhídrico en esos disilicatos
al 5 o al 9% por 20 segundos, limpiarlo después con ácido fosfórico, ¿sí? Eso para los dientes, aplicar el silano, aplicar el adhesivo sobre esas restauraciones y en el diente, obviamente, hacer el grabado del diente, la utilización del cemento, de la referencia que nosotros hayamos elegido. Particularmente, yo no soy muy partidario de utilizar los cementos de color. Trato de seleccionar, de tener muy en cuenta el sustrato a la hora de cementar para no tener inconvenientes. Entonces, pero tenemos un último recurso que realmente es la utilización la utilización de los cementos de colores para poder tener un resultado óptimo. Ahora, con mucho gusto, los dejo en compañía desde la ciudad de Medellín del señor Juan Fernando Salazar, gerente de la compañía Masterdent. Muy buenos días. En primer lugar, quiero darle gracias a esas más de 260 personas que han estado acompañándonos el día de hoy. Les hablaré muy corto de lo que es Masterdent y resaltar todo lo que venimos haciendo en nuestra responsabilidad social con personas con discapacidad auditiva y visual. Para los que no estuvieron en el webinar anterior que hicimos, pues al final les tendremos una sorpresa. No se vayan, ya que al final sigue la mejor parte y será la sección de preguntas. Tenemos preguntas muy interesantes que serán moderadas por el doctor Edgar Torres. En primer lugar, este es un año muy importante para Masterdent. Estamos cumpliendo 25 años. En el 2018, Masterdent empezó su relación con Apsera vendiendo los productos de disilicato de litio. Nosotros somos una compañía que producimos dientes, acrílico, importamos productos de laboratorio. Le exportamos a 36 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, en Inglaterra estamos con Henry Schein, Corea. Como les decía, en el 95 fue fundada Masterdent, produciendo dientes de 2 capas, marca Starbit y Stardent. En el 2000 iniciamos la producción de dientes de 4 capas, marca Star Plus. En el 2012 iniciamos la importación de productos de laboratorio, enfocados la mayoría al sector de laboratorio dental, e iniciamos el proceso de inclusión social que les ampliaré más adelante. En el 2013 arrancamos la producción de acrílico. En el 2014 compramos la marca que creemos es una de las más antiguas de Latinoamérica, de América, creada en 1937, hablamos de 83 años. En el 2018 iniciamos nuestra alianza con Apsera, importando sus productos de disilicato. En el 2019 compramos el reactor, donde estamos aumentando la capacidad de producción de acrílico en 5 veces. Son los productos que estamos trayendo de Apsera. Es el multilayer. Y aquí les voy a presentar todo el modelo que viene desarrollando Masterdent de responsabilidad social, donde lo identificamos como Masterdent con corazón. Nosotros todos los viernes estamos viendo clases los oyentes de lenguaje de señas, y lo que nosotros hacemos es que nosotros los oyentes nos incluimos en las personas con discapacidad auditiva y no al revés. Eso es lo que llamamos una verdadera inclusión social. Aquí tenemos artículos donde dice: con lenguas de señas se promueve la inclusión social en Masterdent, y con señas se hacen dientes que se venden a 33 países. Adicionalmente, hace un año iniciamos también trabajo con personas con discapacidad visual. Estas son actividades de inclusión de Masterdent con corazón que hacemos en diferentes sitios. Y este es la sorpresa del cual yo les hablé.
Muchas gracias por acompañarnos y los dejo con el doctor Edgar Torres, quien será el moderador de las preguntas. Algo muy importante y no me puedo retirar sin darle el agradecimiento a Edgar Torres, que está en Bogotá, al técnico José Melo, que se encuentra en Cali, al técnico Juan David Uribe, que se encuentra en Medellín, y a todo el equipo que nos apoyó en todo este proceso. Muchas gracias. Bueno, entonces en este momento estamos ya disponibles para recibir sus preguntas. Por ejemplo, habla acá Byron Donaire, dice una pregunta para no olvidarlo, ¿el disilicato funciona bien sobre implantes en molares? Realmente ahí viene una pregunta compleja, y es el hecho de que sobre implantes hoy en día la tendencia es a trabajar materiales más bien elásticos. Entonces, digamos que funcionaría mejor Iramic, ¿sí? Aunque tal vez uno de los materiales que más se utiliza en el sector posterior definitivamente es el disilicato de litio. Entonces, digamos que es una opción, o sea, es preferible usar disilicato o usar circonio, sobre todo con implantes, pero lo ideal podría ser llegar a usar materiales tipo Iramic. Dice Javier Prada, queremos un webinar más práctica y menos foto. Posiblemente más adelante, estamos pendientes de que acabe esta pandemia. Entonces, digamos que van a venir más webinares mientras se acaba esto, y de todas maneras es una de las emprendimientos que tiene Masterden durante este año, es que no solo estas capacitaciones sigan siendo durante este tiempo de pandemia, sino que continúen el resto del tiempo. Dice Pablo Muñoz, el hecho de no ser tan duro para pulir sí da seguridad en boca en cuanto a fracturas. Esta pregunta va para José Melo en la ciudad de Cali. José. ¿Aló? Bueno, la pregunta es, ¿el hecho de no ser tan duro para pulir da seguridad en boca en cuanto a fracturas? Cuéntenos de su experiencia en cuanto a fracasos con el material. Listo, yo creo que todos los disilicatos están expuestos a fracturas, y yo creo que la fractura de un disilicato es por el mal manejo. Entonces yo creo que a veces manejamos fresas que son incorrectas, revoluciones del motor incorrectas, y apoyamos la mano muy fuerte. O sea que no hay disilicato que aguante. El disilicato de Adsera a mí se ha prestado para yo poderlo texturizar de una manera muy fácil, obviamente teniendo las fresas que mostraron en Masterden en la presentación pasada. Es saber qué fresa voy a usar y qué quiero yo realzar con cada fresa. Y por último, he comprobado que a veces usamos el disilicato en temperaturas muy altas. Entonces ya el disilicato viene con una sensibilidad de haberle dado una manipulación, y si de pronto te pasas el problema de temperatura, puede ocasionar fractura al terminar tu trabajo. Ya cuando estás glaseando aparece un cracking inmenso que ya es difícil repararlo porque has cometido muchos errores de principio a fin. Bueno, muchas gracias, José. Para don Juan David, pregunta Edgar Muñoz Ortiz, dice, parámetros para la inyección en horno, temperatura, vacío, etcétera. Bueno, muy importante es que tenemos, pues, que se comunique con nosotros, porque tenemos que saber qué horno está utilizando. Pues recomendable que de ahora en adelante use las pastillas de Apsera distribuidas por Masterden para sus trabajos, pero es muy complejo yo darle temperaturas y tiempos sin conocer el equipo. Entonces le invito a que se comunique con nosotros para ampliarle la información. Bueno, muchas gracias. Dice Darío Javier Avilés Merina, la resistencia flexural en megapascales para posteriores es recomendable sobre rehabilitación de implantes. Realmente los materiales de los que estamos hablando hoy, si usted nos siguió durante todo el webinar, corresponden a un dato de
de mordida en newtons, que podríamos hacer la equivalencia, digamos, hacia los megapascales. Entonces, para el sector posterior, nos funciona bien cualquiera de los tres materiales, llámese disilicato de litio prensado, UPPRES, disilicato de litio inyectado, SUPECAD, o resina maquinada tipo Iramic de la casa comercial Obsera. Otra pregunta, dice Angie Yepes, una corola de IMAX prensado al presentar una fractura, ¿hay una técnica para cerrar esa fractura? Esta pregunta va para el técnico José Melo en Cali. Bueno, yo pienso que sí hay unas soluciones, pero eso ya son cosas, ya digamos, del manejo interno de temperaturas de horno, donde tú expones la estructura a una cristalización, donde ella se sube a una temperatura de 850 grados y automáticamente la fisura puede desaparecer. ¿Qué pasa? Que ella desapareció por una cristalización, por exponer una temperatura alta, pero pueda que en boca ya haya perdido su fortaleza y puede ocasionar una fractura a futuro. O sea que uno, pues, lo más correcto es volver a hacer la estructura y repetirla, diría yo. Ok. Dice, ¿en qué caso se utiliza HT o LT? Pregunta Carlos Alonso Pérez, también para José. Bueno, yo pensaría que el LT es de baja translucidez y el HT es de alta translucidez. Yo diría que cuando uno quiere tapar un sustrato desfavorable en unos laminados cerámicos, el LT es una muy buena opción. Y el HT yo lo uso mucho cuando quiero hacer dientes naturales, cuando tengo que hacer 4 laminados, 6 laminados, 2 laminados, 1 laminado. El HT se mimetiza muy bien en boca, llevando esta planeación junto al odontólogo. El doctor Edgar decía en la charla de él que es muy importante tener una comunicación con el técnico y eso es clave. Ahí es donde se evitan muchos errores, saber qué sustrato tengo y qué cemento va a usar el odontólogo para yo también tener una pastilla correcta a la hora de usar. Recuerda que tenemos que manejar esto de principio a fin. Otra pregunta para usted, José. ¿Cómo hacer, pregunta Eduardo Villarreal, cómo hacer para que no se fracturen al salir del horno? Manejar las temperaturas, Edgar. Yo creo que la temperatura es vital y no llevarlas a temperaturas tan altas. Depende de lo que estoy haciendo. Si yo voy a maquillar un disilicato, ya tengo que ver la casa comercial de el maquillaje que yo uso de los stain y conforme al protocolo comercial yo puedo maquillar mi disilicato. Yo manejo temperaturas para maquillar un disilicato de Apsera de 710, 720 y tengo mi forma final de glaseado es de 750, 760, pero eso ya va de acuerdo al material que tú uses de glaze y de maquillajes. Bueno, alguien pregunta acá, me dice, en su experiencia, ¿cuál es el cemento de elección para cementear Iramic? Realmente yo en este momento estoy utilizando 2 cementos. Estoy utilizando el Multilink DC de la casa comercial Ivoclar Vivaden y estoy utilizando el Ultimate de la casa, el Relix Ultimate de la casa comercial 3M, con sus protocolos tal cual nos indica cada una de las casas comerciales. Otra pregunta para José. José Gabriel pregunta, ¿su estratificado es con cerámica de solo baja fusión? Sí, yo estratifico, trato de usar siempre cerámicas de baja fusión. Trato de usar, como les decía en mi inicio, no es la marca de la cerámica, es la habilidad y el conocimiento que uno tenga acerca de un material. No hay materiales malos, son materiales mal usados, los manejamos de una manera incorrecta, entonces no tenemos buenos resultados. Pero tú puedes manejar una temperatura más alta, una más baja, eso no hay problema con el disilicato. Recuerda que el disilicato, en la temperatura final de prensado son de 910 grados, su punto de fusión es un punto muy alto. O sea que ya si tú manejas 740, 750, 760, no va a alterar con tu disilicato. Bueno, una pregunta para Juan David. Felipe Carrillo pregunta, ¿qué parámetros sugieren para el pulido con las fresas de Masterden? Bueno,
muy importante, Felipe, y para todos, es que cada pie, cada instrumento, cada aditamento que vamos a utilizar, pero tiene sus recomendaciones técnicas, pero normalmente está entre 10 y 15.000 revoluciones por minuto las que se deben de manejar en el motor. En la ficha técnica de los pulidores también aparece a qué revoluciones se debe manejar para no exceder la fricción o la fuerza o el calentamiento del instrumental que se está utilizando. Otra pregunta, doctor Carlos Mario del Toro, me imagino que estará en Medellín. Un saludo para él, lo conozco hace muchos años. Él pregunta por la estabilidad y tiempo de adaptabilidad de Iramic. Realmente todos los materiales resinosos están en proceso de averiguar cuánto tiempo duran. Realmente la durabilidad obviamente va a depender de cada caso. Digamos que normalmente lo que hace el concepto es tratar de utilizar este tipo de materiales resinosos en pacientes que tengan bruxismo. Pacientes que tengan bruxismo, ¿por qué? Porque la idea es que si alguien se ha de desgastar con el proceso patológico que es el bruxismo, debería ser el material y no tener problemas de transmisión de fuerzas a través del material al diente y a los tejidos circundantes como el hueso y el ligamento periodontal. Espero que eso responda a su pregunta. Dice acá Jessica Cortés, para José, ¿cómo es el proceso de limpiar la estructura cuando ya sale el inyectado? Él habló de un ácido. Ok, ese es un ácido que uno usa es un Inves que uno usa para liberar las capas que dejan los residuos, pero allí Juan David hablaba que él usa la DDG, que es con agua y arena, y es una manera fácil de limpiar las estructuras. Y si de pronto pues no tienes en el momento del equipo, puedes usar el arenador convencional y ahí ya lo metes en el Inves, que es con un ultrasonido para liberar las partículas que quedan de revestimientos pequeñas. Es muy importante tener un arenador con buena potencia, un arenador con sus puntas buenas, que tengan. Yo doy aquí algo muy personal, yo no reciclo arena, yo trato de comprar siempre arena y cuando se me acaba la boto, y mucha gente recicla y eso lo que hace es tapar los viaductos de los arenadores y es donde se cometen los errores y ya después pierde la presión y no nos va a quedar un arenado de buena calidad y después esos poros de revestimiento nos van a contaminar el maquillaje o la cerámica. Bueno, qué pena que me meta a aportar un poco más sobre eso, por eso los invitamos a utilizar la Hydro de One, porque funciona con aire y agua. Esto nos beneficia en que no van a quedar impurezas de arenilla, como les decía, pues la información inicial que les di. Y de utilizar la vaporizadora. Esa vaporizadora es agua con vapor caliente de la DDG y lo que hace es desengrasar y limpiar totalmente la superficie. Perfecto. Bueno, otra pregunta que sale acá dice, pregunta William Villabona, ¿las pastillas son compatibles con qué tipo de cerámicas? Realmente voy a contestar un pedacito. La idea es que cuando nosotros vamos a estratificar o vamos a colocar cutback, pues el material tiene que ser con un coeficiente de expansión térmica que le corresponda. Entonces, José, ¿cuál ha sido su experiencia y qué materiales o qué cerámicas utiliza usted en estos casos? Bueno, Edgar, yo soy una persona que en este último tiempo he sido muy abierto a conocer materiales, y yo en estos momentos yo uso 3-4 cerámicas en mi laboratorio, las cuales cumplen con una alta calidad. Yo ahí hacen una pregunta que si es compatible Apsera con Ivoclar, es compatible. GC es compatible, Chofo es compatible, hay muchas marcas, Bao es compatible, hay muchas marcas de cerámica que son compatibles con el disilicato. Como te digo, no es la cerámica, sino el manejo correcto. Bueno, dice Darío Javier Avilés Merino, ¿a cuántos bares de presión es recomendable limpiar? Bueno, yo desde mi punto de vista personal, yo limpio la parte
vestibular, la parte superficial, a 3 bares. Y ya cuando voy a entregar esa parte para los técnicos que están, les voy a dar un punto muy importante, es que cuando ya vamos a entregar el trabajo final, que ya lo vamos a empacar para ir al clínico, tenemos las querellas mojadas, están húmedas y automáticamente pasamos a arenar. Entonces el agua que está allí no deja que la arena cumpla el proceso de grabar la querella por dentro y se van hacia boca. Y después pueden llegar a cometer el odontólogo que se le empiezan a desprender, se le empiezan a zafar y puede ser una causa es que las están arenando mojadas. Yo las areno totalmente secas, soy muy riguroso con ese protocolo y areno a 2 bares antes de enviar al odontólogo. Otra pregunta es para Juan David, ¿a cuánta temperatura funde la pastilla de Obsera, o sea, la UP-Press? Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos HT, LT y MO. Y lo que tenemos que tener más en cuenta es lo mismo que les decía ahora, es las temperaturas que tengamos calibradas en nuestro horno. Nosotros tenemos unos protocolos de temperatura, pero todo depende es de la calibración de los hornos para dar un excelente resultado.